¿Y si te dijera que Merlín, el legendario mago de tantas películas y cuentos, podría haber sido más que una simple leyenda? Hay textos antiguos que insinúan que este misterioso personaje, lejos de ser pura ficción, podría haber caminado entre nosotros en la Britania del siglo V. Pero no es todo. Según las biografías tradicionales, su origen es tan oscuro como fascinante. Se dice que Merlín nació de la unión entre una mujer y un demonio, lo que le otorgó habilidades sobrehumanas, profecía, transformación y poderes que desafiaban la realidad. ¿Podría ser que detrás del mito haya una verdad oculta? Acompáñame a descubrir la historia de un hombre envuelto en misterio, intriga y poderes más allá de la comprensión. Para el especialista bretón Jim Markell, Merlín no era solo un mago, sino la personificación viva de múltiples arquetipos celtas: druida, bardo, hombre salvaje, chamán, profeta. Merlín encarnaba todos estos roles, convirtiéndose en un ser que trascendía el tiempo y la realidad misma. Pero, ¿qué significaba realmente ser el puente entre lo terrenal y lo espiritual? En las leyendas, Merlín no solo lanzaba hechizos. Su magia era una ventana hacia mundos desconocidos, capaz de invocar y manipular fuerzas que el común de los mortales ni siquiera podía imaginar. ¿Qué poder ocultan aún sus misterios? Merlín era una figura fascinante. Se le atribuía una conexión especial con el mundo natural, algo que lo hacía destacar más allá de su poder mágico convencional. Poder hablar con los animales y transformarse lo mostraba como un ser que trascendía las barreras de lo humano, adoptando las formas necesarias para interactuar o influir en su entorno. Esto lo hacía tanto respetado como temido, ya que su dominio de los elementos, como el clima, lo ponía en sintonía con las fuerzas más poderosas de la naturaleza. En muchas leyendas, Merlín no solo es un mago, sino un guardián de secretos ancestrales que van más allá de lo comprensible, reflejando sabiduría, astucia y un vínculo místico con el mundo. Así es. Merlín era mucho más que un simple mago. Era un puente entre el mundo humano y el reino de lo mítico. Su conexión con criaturas mágicas como hadas, gnomos y dragones lo situaba en un papel privilegiado y complejo, capaz de comunicarse y negociar con seres que la mayoría de los humanos ni siquiera podían imaginar. En algunos relatos, estas criaturas le brindaban su lealtad, ayuda o conocimiento. En otros, lo veían como una amenaza o alguien que debía ser temido. Y si Merlín no fuera solo un personaje de cuentos, sino un hombre que dominaba los secretos del mundo natural de una manera que pocos podían comprender. La posibilidad de que haya sido real abre la puerta a un sinfín de preguntas. ¿Podría haber sido un sabio que descifraba fuerzas ocultas o solo una figura creada para encarnar los miedos y aspiraciones de su época? Sea un hombre de carne y hueso, o un mito con raíces profundas, su legado sigue fascinando y cuestionando todo lo que creemos saber. ¿Qué misterios aún esconde el nombre de Merlín? Según las leyendas, Merlín fue mucho más que un simple mago. Fue un hombre que, aparentemente, logró ganarse el respeto y la admiración de monstruos y seres mágicos. No solo por su bondad y sabiduría, sino también por sus dotes artísticas, algo que lo hacía destacar incluso en un mundo lleno de magia y misterio. Sin embargo, su biografía es una mezcla de enigmas, relatos literarios y tradición oral, lo que complica saber con precisión cuándo nació y murió. La línea que separa al hombre real de la figura legendaria se desdibuja, dejándonos solo con fragmentos que alimentan el mito. La mayoría de los historiadores coinciden en que la leyenda de Merlín proviene de dos fuentes principales. Por un lado está la Crónica de Loken, que describe a un bardo y consejero escocés de los reyes bretones, cuya sabiduría y habilidades se asemejan a las de Merlín. Por otro lado, existe la figura de Ambrosio Aureliano, un héroe celta que lideró a los britanos contra los invasores sajones. Muchos creen que este personaje pudo haber sido la inspiración para la creación de la leyenda del rey Arturo, y por extensión la del propio Merlín. El nombre Merlín, que conocemos hoy, se debe al autor normando galés Geoffrey de Monmouth, quien recopiló y popularizó los relatos de Camelot y la corte del rey Arturo. En sus textos, Merlín aparece como un sabio y poderoso consejero del rey, dotado de poderes místicos y una visión profética. Geoffrey fue quien dio forma a la leyenda tal como la conocemos, combinando elementos históricos con fantasía y asegurando que el nombre de Merlín perdurara en la historia. El historiador John Matus, en su libro publicado en 2004, titulado Merlín, el sabio en la corte del rey Arturo,
aporta pruebas que buscan demostrar la existencia real de Merlín, a quien se referían como Myrdin o Maidin. Según Matus, Myrdin fue un hombre que, tras participar en una guerra sangrienta, decidió abandonar la sociedad y refugiarse en lo más profundo del bosque. Allí encontró paz y armonía con la naturaleza, rodeado solo de animales salvajes, en un intento de escapar de los horrores de la guerra. Esta historia de Myrdin, el hombre que se convirtió en leyenda, refuerza la idea de que Merlín podría haber sido mucho más que un personaje ficticio. La figura del sabio que elige el aislamiento para encontrar sabiduría y equilibrio se alinea con muchas tradiciones celtas y refleja un profundo respeto por la naturaleza y la espiritualidad. Si bien es difícil separar la realidad del mito, la posibilidad de que Merlín haya existido como un hombre real solo añade más misterio e intriga a su legado. En la literatura medieval, Merlín es representado como un ser de sabiduría casi divina, con un profundo conocimiento de la naturaleza, el cosmos y las fuerzas invisibles. Dominaba la esencia, transformación y renovación de todas las cosas, controlando los secretos del sol, la luna, las estrellas y los elementos. Su influencia abarcaba desde el mar hasta los sueños enviados por demonios bajo la luz de la luna, convirtiéndolo en un maestro del mundo visible e invisible, venerado y temido por su conexión con todo lo que existe. El conocimiento de Merlín trascendía el mundo físico. Comprendía el lenguaje de los animales, desde el áspero grito de la corneja hasta el canto de los cisnes y el renacer del mítico fénix. Podía leer el vuelo de los cuervos, interpretar el curso de los peces y entender los pensamientos más oscuros de los hombres. Según la leyenda, poseía el don de prever todos los eventos futuros. No era solo un mago, sino un sabio con un entendimiento profundo del mundo visible e invisible, habitando una dimensión de conocimiento que pocos podían alcanzar. La historia de Merlín y el rey Arturo es mucho más que un mito. Es el relato de intriga, poder y sacrificio que ha perdurado siglos. Todo comienza cuando Uther Pendragon, rey de Britania, se obsesiona con una mujer casada. Para cumplir su deseo, busca la ayuda de Merlín, quien, a través de un hechizo, lo transforma en el esposo ausente de la mujer. El engaño se consuma con éxito, pero no sin consecuencias. Tras la muerte del verdadero esposo, Uther se casa con ella. En un giro inquietante para cumplir su pacto, Uther entrega a su hijo recién nacido a Merlín. Ese niño no es otro que Arturo, el futuro rey destinado a la leyenda. Merlín cría a Arturo, asegurándose de que el joven crezca con sabiduría, fuerza y valores. Pero cuando Uther Pendragon fallece, el reino de Britania se convierte en un campo de batalla entre numerosos reyes menores que luchan por el trono. En este contexto, Merlín toma a Arturo, de apenas 16 o 17 años, y lo lleva a un lugar donde yace una espada mágica, llamada Excalibur, incrustada en una piedra. Según la leyenda, quien lograra sacar la espada sería, por derecho, el rey de Inglaterra. Cuando Arturo saca la espada de la piedra, no solo se inicia su reinado, sino que también se cumple el plan maestro de Merlín. La leyenda de la espada en la piedra es mucho más que un simple relato. Es una muestra del poder y la influencia que el mago ejercía sobre el destino de Britania. Merlín no era un simple consejero, era un arquitecto del destino, un tejedor de futuros que guiaba a quienes debían marcar la historia. Pero, ¿hasta dónde llegaban realmente sus habilidades? Este episodio, cargado de magia y misterio, solo refuerza su imagen como el mago más enigmático y poderoso de todos los tiempos. ¿Qué otros secretos escondía su visión del destino? En un tiempo en el que Britania estaba sumida en el caos, Arturo se convirtió en el único capaz de sacar la espada de la piedra, consolidándose como el legítimo rey. Este evento no solo marcó el inicio de su reinado, sino también el cumplimiento del destino planeado por Merlín, quien lo guió en el gobierno y en la fundación de Camelot, el mítico reino de caballeros y justicia. Bajo la tutela de Merlín, Arturo se convirtió en un monarca poderoso, rodeado de los mejores caballeros y dedicado a la creación de un reino que traería estabilidad y esperanza. La leyenda cuenta que, ya en su vejez, Merlín cayó bajo el hechizo del amor por Nimue, la hermosa hija del rey de Northumberland. A pesar de su vasto poder y sabiduría, incluso Merlín no fue inmune a las pasiones humanas. En su profundo enamoramiento, le enseñó a Nimue los secretos más profundos de la magia, revelándole encantamientos que pocos podrían dominar. Merlín, en un gesto de devoción, le construyó un palacio sumergido en las aguas de un lago, otorgándole a Nimue el título de Dama del Lago, una figura que más tarde cambiaría el destino en las leyendas del rey Arturo.
Sin embargo, la relación entre Nimue y Merlín no terminó como él había esperado. La joven comenzó a temerle al descubrir que, a pesar de su bondad y su sabiduría, Merlín era hijo de un demonio. El temor se transformó en una necesidad de protegerse. Nimue astutamente le preguntó qué hechizo se emplearía para atrapar a un hombre, y Merlín, cegado por el amor, le confesó su secreto. Usando el conocimiento que él mismo le había proporcionado, Nimue lanzó el hechizo y encerró a Merlín para siempre. La leyenda cuenta que el poderoso Merlín terminó atrapado en una prisión de cristal. Otros relatos aseguran que fue sellado en una roca o atrapado dentro de un árbol del que no podía escapar, mientras Nimue, su aprendiz y amante, podía entrar y salir a su antojo. La traición de Nimue, quien una vez fue su protegida, marcó el ocaso de uno de los magos más poderosos de la mitología, sellando su destino para siempre y cerrando con dolor y misterio su era de poder. Algunas versiones desafían la idea de Merlín como mago y lo vinculan con Myrddin, un guerrero escocés cuya vida fue marcada por la tragedia. Tras perder a su familia en una feroz batalla, Myrddin se retiró al bosque, donde la soledad y el dolor lo convirtieron en un hombre sabio y enigmático, ganando fama de hechicero. Esta conexión histórica otorga un aire de realidad y misticismo a la leyenda de Merlín, transformándolo no solo en un símbolo de amor, traición y poder, sino también en una figura de sabiduría y tragedia que sigue cautivando generaciones. Sin embargo, hoy podríamos estar más cerca que nunca de conocer la verdad sobre el mítico mago Merlín. Un equipo de arqueólogos de la Universidad de Glasgow ha emprendido una investigación fascinante. Están excavando en la localidad de Drumelsier, un lugar que el folclore local ha señalado durante siglos como la posible ubicación de la tumba de Merlín. Su objetivo es encontrar pistas que arrojen luz sobre la verdadera historia detrás de este enigmático personaje. La investigación se basa en un manuscrito medieval titulado Vita Merlini Silvestris, o La vida de Merlín del Bosque, escrito por el propio Geoffrey de Monmouth, quien consolidó gran parte de la leyenda que conocemos hoy. El proyecto comenzó en 2022, cuando un equipo compuesto por voluntarios y arqueólogos de la Universidad de Glasgow, bajo la dirección de Guard Archaeology, decidió explorar la región de Drumelsier. Inspirados por las antiguas historias que situaban la tumba de Merlín en este lugar, los arqueólogos se propusieron desentrañar los misterios que podrían estar enterrados allí. Su esperanza era encontrar evidencias que corroboraran, al menos en parte, la existencia real de Merlín, separando el mito de la historia. Las primeras excavaciones ya han dado algunos resultados interesantes. Los arqueólogos han encontrado pistas que arrojan luz sobre la historia medieval de esta región y el contexto en el que se cree que surgió la leyenda de Merlín. Restos de estructuras, objetos y marcas en el terreno han proporcionado nuevas pistas sobre cómo vivían las personas en esa época y cómo las historias sobre magos, sabios y chamanes pudieron haberse originado o haberse enriquecido con el tiempo. El Vita Merlini Silvestris es un manuscrito fascinante que presenta a Merlín no solo como un mago, sino como un hombre en profunda sintonía con la naturaleza, viviendo como ermitaño en los bosques. Este texto describe cómo, tras grandes tragedias, Merlín halló paz y sabiduría en su retiro, rodeado de animales salvajes. Curiosamente, este retrato se alinea con la figura de Myrddin, el guerrero escocés que algunos historiadores sugieren como posible inspiración histórica para la leyenda de Merlín, añadiendo un matiz de realismo a su historia mítica. La labor de estos arqueólogos y su incansable búsqueda de la verdad no solo intenta desentrañar la existencia de Merlín, sino que también abre una ventana única al contexto histórico y cultural donde nacieron estas leyendas. Aunque el hallazgo definitivo de la tumba de Merlín sigue envuelto en misterio, cada avance en Drumelsier nos acerca al núcleo de un mito que ha cautivado a generaciones. Quizá en algún rincón oculto de estas tierras, el verdadero Merlín aún custodie secretos que aguardan ser revelados. Uno de los hallazgos más significativos en la búsqueda de la tumba de Merlín es el fuerte de Tinnis, una estructura que estuvo ocupada desde finales del siglo V hasta principios del VI. Este fuerte ofrece una vista directa hacia el lugar asociado tradicionalmente con la tumba del legendario mago, lo que ha llevado a los investigadores a considerar que podría haber sido un importante baluarte durante el periodo medieval temprano. La conexión histórica entre el fuerte y la supuesta ubicación de la tumba añade un nuevo nivel de intriga al proyecto.
La búsqueda incansable de estos arqueólogos no se limita a confirmar la existencia de Merlín. Su trabajo revela un contexto histórico y cultural donde las leyendas tomaron vida, aunque el hallazgo definitivo de su tumba sigue envuelto en un velo de misterio. Cada avance en Drummelsier parece acercarnos un poco más al corazón de un mito que ha cautivado por siglos. ¿Y si Merlín, el hombre detrás de la leyenda, aún guardara sus secretos en algún rincón oculto de estas tierras? Tal vez, en cada piedra y en cada sombra, susurros del pasado nos guíen hacia revelaciones que podrían cambiarlo todo. El descubrimiento más emocionante del proyecto, sin embargo, ha sido el estudio geofísico realizado cerca del área donde supuestamente se encuentra la tumba de Merlín. Los resultados de este estudio revelaron la existencia de una formación arqueológica que podría ser una tumba. Este hallazgo ha sido motivo de gran expectación, ya que podría proporcionar evidencia tangible de que, al menos, una parte de la leyenda del mago podría estar basada en hechos reales. La posibilidad de que Merlín no sea simplemente un personaje de ficción genera un nuevo nivel de fascinación en torno al proyecto. Determinar si esta tumba pertenece realmente a Merlín es una tarea tan fascinante como compleja. La historia y la leyenda se entrelazan de tal manera que separar la realidad del mito parece casi imposible. Sin embargo, cada hallazgo ofrece pistas valiosas que podrían redefinir nuestra percepción de este personaje histórico y legendario. Los investigadores avanzan con cautela, conscientes del peso de sus descubrimientos y del impacto potencial en la historia y la cultura popular. Así que, mientras el mundo aguarda con ansias nuevas revelaciones, hay algo claro: estamos más cerca que nunca de desentrañar la verdad sobre Merlín, el mago que ha cautivado la imaginación de generaciones. Independientemente de si la tumba hallada pertenece al verdadero Merlín histórico, el proyecto en Drummelsier ofrece una ventana única al pasado, permitiéndonos explorar la tenue línea entre mito y realidad, y acercándonos al núcleo de esta leyenda inmortal